7:32 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Y estamos conversando con Enrique Valderrama, él es politólogo, militante del Partido Aprista Peruano. Enrique, quería señalarte lo siguiente. Recientemente, el exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, escribió una columna en el diario El Comercio, y él señala que en las elecciones del año 2026 no hay que leer los planes de gobierno de los partidos porque todos se parecen. Mejor exijamos que los candidatos muestren a sus equipos de gobierno y que nos digan quién va a dirigir el Banco Central de Reserva, quién va a ir al Ministerio de Economía y Finanzas, quién va a ir al Ministerio de Educación, quién va a ir al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, es decir, los ministerios estratégicos. ¿Qué opinas tú? Estoy absolutamente de acuerdo con Waldo. Creo importante señalar que muchos van a caer. Hay 43 partidos. Algunos partidos serán eliminados, esperemos, algunos, los que han cometido fábrica de firmas, pero habrán unos 30 y tantos candidatos presidenciales seguramente. Por lo tanto, la gran tentación aquí va a ser quién dice cosas más estridentes para llamar la atención de ustedes, de los medios de comunicación y obviamente de la población. Por lo tanto, va a ser pues una suerte de ofertas, sin duda, fuera de contexto incluso normativo. Vamos a fusilar, vamos a hacer una serie de cosas. Por eso creo, y desde la corriente de renovación del APRA, vamos a plantear que en unos 45 o 50 días vamos a hacer una presentación sobre las primeras conclusiones de lo que hemos llamado la agenda social, que hemos trabajado en 30 mesas mensuales, con unos 25 a 30 técnicos, evidentemente uno por sector por lo menos, ¿no? Y yo creo que eso es una idea muy buena, y ojalá lo haga el PPC, lo haga Acción Popular, lo hagan todos en realidad, ¿no? Cuando hablas de una corriente de renovación, ¿qué está pasando en el APRA? ¿Significa que hay un sector que está enquistado, que quiere auparse obviamente al nombre APRA con la finalidad de participar también? Todos tienen derecho de participar. Es pero democracia, obviamente, democrático en este momento. Yo diría que hay un pedido de la militancia a nivel nacional, primero por un Congreso Nacional, por una fórmula de una presta un voto, pero lógicamente también, y siendo sinceros, por un recambio en los voceros y en los liderazgos políticos externos del partido. Y eso no significa apartar a nadie. Creo que los compañeros que han tenido la inmensa fortuna de ser parlamentarios, de representar al partido, podrían asumir un rol de consejería sin duda. Pero cuando me refería a eso, me refiero a que hay muchas bases en el país que están exigiendo que se privilegien los temas sociales, de los cuales a veces muchos de los que tienen justamente acceso a cámara no hablan, ¿no? Del tema de la seguridad, del tema del empleo, del tema del agro, del tema de las MIPES, la pesca artesanal, evidentemente el costo de los medicamentos, toda esa agenda social. Algunos compañeros de todo el Perú sienten que no se está fraseando con la suficiente fuerza, y en esa tarea nosotros estamos, pero evidentemente no es una tarea únicamente política, necesitamos técnicos y gente con experiencia que acompañe este proceso. ¿Crees que hay un sector del aprismo bastante conservadores que no les gusta la palabra agenda social, este concepto importantísimo? No diría eso, porque una de las cuestiones que justamente entró al debate en el 2001 fue que el mismo Alan dijo que venía a poner la agenda social aquí, porque habíamos tenido pues 10 años de fujimorismo y evidentemente una catequesis neoliberal, olvidándose completamente que existen áreas en donde el Estado tiene que entrar a regular o a promover. Y creo que eso todo el APRA lo tomó muy bien y estoy seguro que ahora lo tomará bien. Pero incluso estamos pensando en complementar el concepto, poniéndole un toque doctrinario también. Y hablar de revolución social, además, la revolución agrícola, en lugar de la segunda reforma agraria de Castillo, hablar de la revolución agrícola que puede significar tecnología, búsqueda de mercados, crédito, hablar justamente de lo revolucionario que sería un impulso adecuado e importante al empresariado popular, que es una cuestión fundamental, a los pescadores artesanales que están abandonados. Y te digo doctrinario, porque el antiimperialismo y el APRA, ella justamente señala, la revolución será social, el socialismo vendrá después. Es una cita textual del antiimperialismo y del APRA. Entonces creemos también, como parte de esta corriente de renovación, que hay que no solamente hacer programático el debate, sino también darle algunos toques doctrinarios, ¿no? Me recuerda lo que dijo recientemente el doctor Calle, señala que el APRA no es un partido electorero, sino es un partido revolucionario. Sí, yo incluso te diría en perspectiva que gran parte del desmembramiento del PRI en México fue justamente porque ellos son el revolucionario institucional, pues, ¿no? Se volvieron únicamente institucionales. Y creo que los compañeros allá olvidaron un poco el aspecto revolucionario. Ojalá que nuevas generaciones allá lo corrijan. Y creo que el APRA aquí fundamentalmente es popular y revolucionario. No la revolución que entiende el marxismo extremo,
sino, lógicamente, la revolución que significa la aceleración de la evolución, la justicia social, gobernar para los más pobres del país y evidentemente también para la inmensa clase media. Y creo que ese mensaje social, hay que dar. Justicia social también es un concepto que de alguna manera estorba a sectores conservadores en el país. Yo lo estoy repitiendo por todos lados, en las bases. Y en el APRA también les fastidia. Hay sectores yo no sé con quién conversas tú, porque justicia social es algo que ninguna prista podría, digamos, negar. Hay un credo, pues como digo yo, una visión exagerada de las cosas, que viene desde España, que viene también desde Argentina, con gente muy inteligente y carismática, pero que están hablando que la justicia social es un robo, que la justicia social no existe, o sea, miremos aquí, por ejemplo, ¿son injustos o no? ¿Hay injusticia social alrededor del costo del crédito financiero o no? ¿Hay injusticia social alrededor del esquema previsional en el país? ¿Las pensiones son justas? El esquema de las AFPs es justo, las tarifas, digamos, de servicio para la familia popular es justo, es justa que la familia popular tenga que gastar 200 soles sin tener conexión de agua comprando agua. ¿Cómo van a decir que no hay injusticia social en el Perú? La hay, y el APRA siempre ha estado al frente de esas circunstancias, peleando contra la demagogia del marxismo, pero también peleando contra la derecha que cree que nada debe cambiar en el Perú, y yo estoy en otra posición, y creo que la inmensa mayoría del APRA lo está. Efectivamente. Son 7:38 de la mañana. Mañana es el Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo. Como sabes perfectamente, el Partido Aprista y otros más en el país han tenido una posición clara respecto al derecho de los trabajadores. Cuando estás hablando de justicia social, también estamos hablando de derechos de los trabajadores. Muchos de los derechos que han sido perdidos durante el fujimorismo, como sabes perfectamente, absolutamente, y han sido recuperados paulatinamente durante el gobierno de Paniagua, pero que todavía falta mucho por hacer. ¿Qué haría el APRA al respecto? Y hay que decir algo importante, El APRA supo hacer crecer al país a niveles de 7.2% en promedio, con picos de hasta casi 10, 9.8%. La mirada de la ultraderecha a veces dice que es imposible que tú puedas crecer si no flexibilizas el tema laboral, que es una condición, y recuerdo que al presidente García, incluso en la campaña del año 2016, algunos periodistas inteligentes de derecha le decían, pero usted ¿por qué no va hacia la concepción de que hay que flexibilizar la normativa laboral para poder crecer? Pero en el gobierno no lo hicimos, y sin embargo crecimos mucho, se generó más de 2 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, yo creo que la promesa del APRA hacia adelante tiene que ser que podemos volver a crecer sin sacrificar los derechos sociales y laborales, porque el APRA finalmente es pan con libertad. No es únicamente pan ni únicamente libertad. Creo que es la conjunción de ambas. Y por eso creo, evidentemente, que hay que revisar algunas circunstancias. Voy a tener justamente un intercambio de ideas de orden político-técnico en la Federación de Periodistas que ha convocado a diferentes líderes sindicales en unos días para hablar sobre la problemática del CAS, por ejemplo. Estamos entrando a estudiar también cuál sería la agenda social laboral, sin una visión, obviamente, digamos, retardataria o pasadista, ¿no? Estamos hablando de este tipo de trabajo intermediario, ¿no? Exactamente. De intermediaciones laborales. Exactamente. Así es. De otro lado, hablaste tú sobre la agenda social. ¿Cuándo están presentando estos nuevos lineamientos que implican una agenda social? Yo calculo que en unos 45 a 60 días vamos a tener 25 a 30 técnicos, 6 o 7 ex viceministros y gente que evidentemente tiene formación técnica en áreas bastante importantes. Yo voy a privilegiar el asunto de la seguridad, voy a privilegiar el asunto del agro, el asunto de las MIPES, el asunto de la producción, la pesca, entre otros, y evidentemente también algunos temas fundamentales como la salud pública en el país. Hace unos días se ha vuelto a hablar de la fusión de algunos ministerios, en este caso del MIDIS con el Ministerio de la Mujer. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu posición? Estamos en un amplio debate sobre eso. Yo no me niego a la idea de que el Perú puede funcionar no con 19 sectores, 18 más la PCM, puede funcionar tranquilamente con 12, con 14. La gran pregunta es, ¿cuáles son los que deberían fusionarse? Por ejemplo, el gran Ministerio de Obra Pública de Infraestructura podría ser uno que pueda aglutinar algunos. Pero en el caso de la reivindicación de los derechos de la mujer, me es complicado decir que debería fusionarse, aunque en el gobierno de APRA funciona así. O algunos que me dicen, no, el Ministerio de Ambiente, porque está lleno de gente, digamos. Y yo digo, eso lo creó el APRA. Y el APRA lo creó evidentemente entendiendo que el futuro del mundo, no solamente en términos, digamos, de una posición, como digo, de justicia social, sino también económica. Es decir, el factor ambiental va a ser un factor económico decisivo, fundamental. Ustedes estudien, por ejemplo, el ejemplo de Costa Rica, que ha pasado de 20% de área de bosque a 60%. Y no porque ellos se crean verdes,
sino porque evidentemente existe lo que ustedes conocen como el crédito de carbono. Así es. Estamos hablando de un tema ya de desarrollo económico, por lo tanto yo creo que el Ministerio de Ambiente debe existir también. Hay que entrar a un debate. Sí creo en la necesidad de que podamos hacer un Estado más pequeño, eficiente y fuerte, pero tengo algunas dudas que estamos debatiendo ampliamente sobre cuáles son los ministerios que deberían Sobre fusionarse. todo, reducir costos, las grandes consultorías que hay en los ministerios. Yo creo que eso tiene que cortarse. Y por otro lado, ¿cuáles son los avances que ha presentado ciertos ministerios? Si realmente la existencia de estos ministerios ha significado una reducción, en el caso de la mujer, una reducción en el tema de violencia, se ha cumplido con los ítems, si realmente la existencia de estos ministerios ha habido aplicación, se ha cumplido metas. Hay tantas cosas que evaluar porque tiene tantos años varios ministerios y están ahí simplemente. Fíjate la cantidad, por sería monstruoso decirlo, la cantidad de plata que se ha ido en 10 años en consultorías en el Ministerio de Educación. Por ejemplo. Pero este es el momento histórico de hacerlo con este gobierno y con este Congreso. No, por eso estamos planteando De que esto ninguna manera. forme parte De la evidentemente siguiente del programa. legislatura. Exactamente. Enrique Valderrama, yo te agradezco muchísimo tu presencia en Altavoz Invital. Siempre es importante tu mensaje a los trabajadores. Mañana es Día de los Trabajadores, 1 de mayo, como sabes, una fecha conmemorativa. El APRA ha realizado una labor histórica de defensa de los trabajadores de hace muchísimo tiempo atrás. ¿Cuál sería ese mensaje? Y con esto nos vamos. Bueno, un saludo para todo el pueblo trabajador, el pueblo productor. Sin duda el APRA se alista para relanzarse, para renovarse y para presentar un plan de desarrollo, de crecimiento, de empleo, sin sacrificar sus derechos sociales y más bien profundizándolos. Un inmenso saludo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Enrique Valderrama, él es politólogo, militante del Partido Aprista Peruano. Ya regresamos en breve.